El Papa habla por teléfono con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y le pide abrir el diálogo con Ucrania para buscar una solución al conflicto. Israel recupera los cuerpos de 2 rehenes en Gaza, mientras Estados Unidos veta en la ONU una resolución que exigía a Israel un alto el fuego y a Hamas en la liberación de los secuestrados. Tras una investigación periodística sobre abusos en el clero, la Iglesia en Colombia pide a la Corte Suprema equilibrio en su exigencia de información sobre todos los sacerdotes para evitar estigmatizaciones colectivas. Un político católico gana la presidencia en Polonia y podrá vetar iniciativas a favor del aborto y la agenda LGTB del primer ministro. Un analista explica el impacto de este resultado. En Argentina, un sacerdote utiliza juegos de magia para llevar el mensaje del Evangelio a niños y jóvenes. Hola Nati, comenzando el programa. Así es, Eddie, contento de iniciar este programa con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que el Papa León XIV habló por teléfono con Vladimir Putin. Durante la conversación por la tarde del miércoles último, el Santo Padre pidió al presidente de Rusia un gesto que favorezca la paz con Ucrania. León XIV también subrayó la importancia del diálogo para establecer contactos positivos entre las partes y de buscar soluciones al conflicto, según la oficina de prensa del Vaticano. Asimismo, se habló de la necesidad de facilitar la ayuda donde sea necesario y de los continuos esfuerzos para el intercambio de prisioneros. Ahora veamos lo último de la guerra en Tierra Santa, otro de los enfrentamientos por cuyo fin también se pide desde la Santa Sede. Aquí la fotografía de Judith Weinstein, de 70 años, y Gad Haggai, de 72. Una pareja de esposos israelíes estadounidenses que murieron en el ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023. Su muerte fue confirmada por la comunidad del Kibbutz Nir Oz en diciembre de ese mismo año. Según el ejército, los terroristas se llevaron los cuerpos a Gaza. 8 meses después, los restos fueron hallados por el ejército de Israel en el territorio de la Franja. Junto con todos los ciudadanos de Israel, nos inclinamos en su memoria y ofrecemos nuestras condolencias a sus familias. Desde el comienzo de la guerra, hemos devuelto a casa a 199 rehenes, de los cuales 48 fueron devueltos en operaciones especiales. Estamos decididos a traerlos a todos, sin excepción, tanto vivos como muertos. Judith Weinstein nació en Nueva York y enseñaba inglés a niños con necesidades especiales en Israel. Haggai era un chef jubilado y músico de jazz. Dejan 4 hijos y 7 nietos. Jonathan Deckelchen, padre de un ex rehén, dijo que el retraso de 600 días en la recuperación de los cuerpos es el recordatorio de que Israel tiene la enorme responsabilidad moral y espiritual de traer a casa a todos los rehenes. Tanto los que siguen vivos como los que ya han sido asesinados. Simplemente no hay futuro para Israel como sociedad sin traerlos a casa. Y eso requerirá, sin duda, cierto grado de compromiso con una organización terrorista atroz y salvaje. Pero por el bien de nuestro país, esto debe hacerse y no hay tiempo que perder. Mientras en Gaza continúan los ataques israelíes, al menos 10 palestinos murieron en Khan Yunis durante la noche del miércoles, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Por otro lado, Estados Unidos vetó este miércoles una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente entre Israel y Hamas. Participar en este proceso performativo en un momento en que se cuestiona seriamente la utilidad de la ONU, su financiación y el uso de sus recursos es vergonzoso. Este consejo no debería ser utilizado de esta manera. Mientras tanto, nuestros negociadores sobre el terreno han intentado forjar un acuerdo real para liberar a los rehenes, lograr un alto el fuego y brindar asistencia humanitaria. Estados Unidos fue el único país que se opuso a la resolución, mientras otros 14 miembros, incluido el Reino Unido, votaron a favor.
Esta mañana el Papa León XIV se reunió con la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, encabezada por el cardenal Sean O'Malley. El grupo de trabajo, conformado por religiosos y laicos expertos, informaron al pontífice sobre sus actividades y más iniciativas para prevenir abusos y cuidar a las víctimas en las zonas más pobres del mundo. La comisión fue creada por el Papa Francisco y ha servido para que los afectados sean escuchados y para que los obispos encuentren directrices de cómo combatir estos casos. Y en Colombia, la Corte Constitucional emitirá un fallo en el que exigirá a la Iglesia entregar a periodistas la información de todos sus sacerdotes, estén o no acusados de abusos. Nuestra corresponsal Lina Lozada nos cuenta. Entregar la información de todos los sacerdotes desde la creación de las diócesis de Colombia hasta la actualidad sería el alcance más amplio que podría tener una sentencia emitida por la Corte tras 120 demandas interpuestas por periodistas exigiendo acceso a archivos sobre casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. A esta sentencia la anteceden otras dos decisiones de la Corte. En 2020, un veredicto ordenó a la Arquidiócesis de Medellín entregar información sobre 36 sacerdotes. En 2022, tras nuevas solicitudes de información sobre otros 915 sacerdotes a diferentes jurisdicciones del país, la Corte emitió un fallo reafirmando que se debía proporcionar la información. Sobre la nueva sentencia, la Corte podría tardar varias semanas más en dar a conocer el documento final. La Conferencia Episcopal expresó su respeto ante las decisiones del Alto Tribunal, ratificó su compromiso con las víctimas y con la búsqueda de la verdad, pero también llamó a mantener el equilibrio. Afirma que no se puede combatir un mal generando estigmas colectivos. Evocaron para ello lo dicho por Cristina Pardo, una de las magistradas que no está de acuerdo con el fallo. Se funda en una presunción generalizada de mala fe, contraria a la de inocencia, constitutiva de un estereotipo que implica en sí mismo un acto de discriminación. Cierro comillas. Por estos motivos, la Conferencia Episcopal de Colombia reafirma que la transparencia y el acceso a la información son fundamentales para la protección de sus derechos, siempre en el marco del respeto a la dignidad humana, la libertad religiosa, la legalidad, la honra, la no discriminación, la no generación de estereotipos y la presunción de inocencia. En el comunicado, la Corte indica que para este fallo se analizaron específicamente 48 demandas en las que dos periodistas, Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, solicitaron a distintas autoridades eclesiásticas datos personales de los sacerdotes o presbíteros, nacionales o extranjeros, ordenados, incardinados o colaboradores adscritos a las organizaciones desde su creación a la actualidad. Este proceso se enmarca en una investigación sobre pederastia en la Iglesia colombiana que inició el periodista Juan Pablo Barrientos en 2017. Escribió 3 libros: Dejad que los niños vengan a mí en 2019, Este es el Cordero de Dios en 2021 y El Archivo Secreto en 2023. La Corte también ha informado que el magistrado Jorge Ibáñez, otro de los que cuestionó esta sentencia, considera que solo es pertinente entregar la información requerida relacionada con los vinculados a investigaciones por delitos sexuales y no de todos los miembros de las instituciones religiosas cuyos datos personales están protegidos por la legislación colombiana. Mientras se conocen nuevos pronunciamientos y decisiones judiciales al respecto, la Conferencia Episcopal sigue implementando las jornadas de formación sobre prevención y atención de abusos en la Iglesia. La última a fines de mayo en el Seminario Mayor de Medellín. Participaron más de 600 personas, entre obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos de la Arquidiócesis de Medellín. En su homilía, Monseñor Ricardo Tobón reconoció que la situación de abusos ha producido mucho dolor y desconfianza en la Iglesia. La Iglesia está para hacer todo lo contrario. No está para abusar, está para proteger,
está para cuidar. Y por eso, con dolor, con vergüenza, tenemos no solamente que pedir perdón, sino que tenemos que afrontar esa realidad. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias. Karol Nawrocki, defensor de los valores tradicionales polacos y la soberanía de ese país, gana la presidencia en Polonia sobre el candidato proabortista Rafał Trzaskowski, que contaba con un fuerte apoyo de Bruselas y del progresismo internacional, incluido el expresidente Barack Obama. Para saber más al respecto, estamos con Luca Volonté, que nos habla desde Saronno, en Italia. Luca, bienvenido al programa. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias a ti. Por favor, permítenos entender esta victoria del candidato católico, pro familia y pro valores tradicionales polacos en Polonia. Sí, gracias al cielo. Sí, gracias al cielo. He escrito un artículo diciendo que ciertamente todos los santos de Polonia han ayudado a esta victoria, porque Karol Nawrocki, que llegó segundo en la primera vuelta presidencial hace 15 días, ha debido en 10 días reunir en torno a sí a todos los demás candidatos católicos y conservadores para llegar a este resultado que ha logrado, digamos las cosas como son, prácticamente al último minuto, al último respiro, ganando las elecciones con el 50,98% y dejando atrás al candidato que era apoyado por todos, entre los lobbies abortistas y LGTB. El Congreso estadounidense envió cartas a la Unión Europea estas últimas semanas, denunciando las influencias y las manipulaciones del voto en Polonia por parte de organizaciones liberales. Es decir, este candidato, Rafał Trzaskowski, ex alcalde de Varsovia, apoyado por todos los partidos de la coalición, incluida la extrema izquierda, gracias al cielo, ha perdido las elecciones. Y esto da la posibilidad a Polonia, y sobre todo a su nuevo presidente, de imponer el veto a todas aquellas leyes que, en cambio, el gobierno y el candidato Trzaskowski había prometido promulgar: aborto, liberación del divorcio, educación LGTB en todos los colegios, y así el riesgo que había en estas elecciones era un atentado para desarraigar los valores cristianos e introducir abusivamente los disvalores que habrían destruido el sentido nacional. Luca Volonté, podemos alegrarnos de este resultado. Gracias por ayudarnos a comprenderlo mejor el día de hoy. Absolutamente sí. Ciertamente sí. Estamos muy agradecidos con lo que han hecho los católicos polacos. No se han dejado desalentar con lo que estaba sucediendo en los últimos meses contra la Iglesia. También los atentados que se habían dado, tantas agresiones, tantas legislaciones, también arrestos de sacerdotes acusados de todo tipo de delito, que luego resultaron ser inocentes, pero a la par muchas obras de caridad han sido destruidas por este gobierno, en Polonia, no en Rusia. Y por esto estamos aún más agradecidos a Polonia, que ha resistido, ha elegido un presidente joven, capaz y sobre todo, católico convencido. Y esto da la posibilidad a la entera Europa de ver hacia el futuro con un poco más de serenidad. Luca Volonté, gracias por ayudarnos a entender el resultado de estas elecciones importantes en Polonia. Gracias, Boy. Buenas tardes. Gracias de todo. Hacemos una pausa y al volver, después de casi 4 años culminan las investigaciones para postular una nueva causa de santidad en Perú, el sacerdote salesiano Luis Bola, misionero en la selva. Además, el argentino, un sacerdote utiliza juegos de magia para llevar el mensaje del Evangelio a niños y jóvenes. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Argentina, un sacerdote lleva la palabra de Dios con creatividad y mucha alegría. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta más sobre este buen ejemplo de catequesis. En el barrio popular de Villa Soldati se encuentra la parroquia Cristo Obrero y San Blas y el Instituto Parroquial Cristo Obrero. Allí, desde hace 3 años, el padre Sergio Larumbe trabaja con la comunidad y con los sectores más carenciados del barrio. El sacerdote ha encontrado una manera innovadora y alegre de compartir el mensaje del Evangelio con su comunidad. Bonito en esta caja. A la 1, a las 2, a las 3. Tiramos ahí y en esta caja. Realiza juegos de magia para captar la atención de niños, jóvenes, adolescentes y también adultos, transmitiendo los valores cristianos de una forma entretenida y cercana. Apareció y apareció en esta otra mano. Y ahora de nuevo. Y ya siendo seminarista en los primeros años, tenía 2 compañeros que ingresan al seminario y ellos ya hacían, eran magos, ¿no?
de una manera más profesional. Y ellos me fueron explicando, enseñando, y bueno, ahí me fui como interiorizando un poco más, ¿no? Yo tendría unos 20 años más o menos, ¿no? Cuando comencé con esto de la magia. Y después, bueno, un poquito por cuenta propia, ¿no? De ir leyendo, de estudiar, de juntarme con algunos que también hacen magia y practicar con ellos, digamos, ¿no? Pero empezó a los 20 años, porque también es algo que acerca mucho. El objetivo con los alumnos de 7º grado del Instituto Cristo Obrero fue que ellos puedan experimentar el amor de Dios de una manera educativa, fraterna, divertida, ayudándolos a fortalecer su fe y a sentir esperanza en sus vidas. 1, 2, 3. Sacamos y no está acá. Nosotros creemos que el Evangelio hay que predicarlo con alegría, ¿no? La noticia del Evangelio es eso, es una buena noticia, una noticia llena de gozo, digamos, ¿no? Y con los juegos de magia también uno puede también catequizar, ¿no? Yo la utilizo muchísimo para enseñar distintos aspectos de la catequesis, digamos, ¿no? Y hacerlo justamente de una manera alegre, gozosa, interesante, ¿no? Y gracias a eso uno puede acercarse a niños, adolescentes, a jóvenes, ancianos también, digamos, ¿no? Y es lo que decía San Pablo, ¿no? De predicar el Evangelio en todo tiempo y a destiempo también. Entonces también la magia es una manera también de anunciar el Evangelio de una manera gozosa. El Instituto Parroquial cuenta con 1.500 alumnos en los 3 niveles, inicial, primario y secundario, y con un equipo docente que busca transmitir en las aulas valores como la responsabilidad, el compromiso y el respeto. En este recurso didáctico que hablamos del juego, la magia, la evangelización, lo que damos cuenta es que las palabras del Papa Francisco, ¿no? Llevar con alegría el mensaje del Evangelio. Y por eso decimos la palabra recurso, porque la alegría tiene que ser algo que llegue al corazón del joven, del adolescente, del niño. Trabajar en la escuela es un compromiso fuerte que tenemos los catequistas. Dar testimonio, que la palabra, el Evangelio, llegue a lo más lindo que tienen los adolescentes, el corazón. La labor del padre Sergio Larumbe no solo consiste en realizar juegos de magia, sino en convertir cada acto en una oportunidad para compartir mensajes de paz, amor y fe, haciendo que la alegría y la esperanza sean protagonistas en cada encuentro. Es hacer catequesis desde la cercanía, desde la amistad, desde lo lúdico, desde lo educativo y también desde lo pedagógico. Hoy conocimos el Instituto Parroquial Cristo Obrero, ubicado aquí en el barrio popular de Villa Soldati. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. La Iglesia en Perú avisó a un nuevo santo. Se trata del siervo de Dios Padre Luis Bola, salesiano sacerdote que por muchos años evangelizó en la selva de Ecuador y Perú. Hace poco culminaron las investigaciones que comprobarían su santidad. Nuestro corresponsal Abel Camasca tiene los detalles. El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, hace un juramento público en la clausura de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del siervo de Dios Padre Luis Bola, un sacerdote salesiano. Juro que he cumplido fielmente el oficio que me fue encomendado en el proceso diocesano sobre la vida, virtudes y forma de santidad y de signos del siervo de Dios Luis Bola. Así como él, los demás integrantes de la comisión de investigación también juraron. Luego se presentaron al cardenal las cajas que contienen toda la documentación y los testimonios recopilados sobre el padre Bola. Las cajas fueron selladas y pasarán al Vaticano. Ahora vamos a entregar toda esta documentación que hemos recogido al Dicasterio de las Causas de los Santos en Roma. Vamos a esperar la validez del proceso diocesano. Soy muy feliz porque cada causa que vamos a acompañar, cuando hacemos pasos muy significativos como en este momento, claro que significa que la causa está
bien impostada, que marcha bien. El padre Luis Bola fue un misionero italiano que evangelizó a los pueblos indígenas de la Amazonía de Ecuador y Perú. Nació en la localidad de Esquío en 1932. Se consagró a Dios como salesiano y con 21 años partió a Ecuador. Fue ordenado sacerdote en 1959 y en 1984 pasó a la Inspectoría Salesiana del Perú para trabajar en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Allí arribó en la misma época que Monseñor Jesús María Aristín, natural de España y actual obispo de Yurimaguas, quien guarda gratos recuerdos de su amigo misionero. Era realmente siempre un hombre muy simpático, alegre y una creatividad extraordinaria a la hora de animar y motivar la vida litúrgica de la comunidad. El padre Bola se ganó el cariño y aprecio del pueblo indígena Achuar, donde lo llamaban Yanquan Yinti, estrella luminosa del camino. Consiguió poner fin a las guerras entre tribus y familias y que muchos se convirtieran a la fe católica. El padre Bola había notado que la gente en las mañanas, no en los fines de semana, se reunía para arreglar sus problemas. Y entonces, cuando él celebraba solo la Eucaristía solito, la celebraba reservado, lo fue invitando poco a poco, pero entonces lo fue invitando a partir de hacer coincidir esa ceremonia que ellos hacían con el momento del perdón en la misa. Y poquito a poco fueron entrando, pero sin imponer, sino suscitando desde ellos mismos. Luego de muchos años de un sacrificado servicio misionero, el padre Bola falleció en Lima el 6 de febrero del 2013, a los 80 años. Dejó importantes escritos. El padre Bola escribió una serie llamada Mundo Achuar, que está constituida por 4 volúmenes, en los cuales él explica las características culturales, el idioma, incluye un diccionario español achuar, también la flora, la fauna, todas las características que engloba a esta etnia tan querida del Datén del Marañón. El padre Bola también tradujo el Nuevo Testamento a la lengua selvática achuar. Quería que las comunidades indígenas conocieran más a Cristo. A nombre de los salesianos, el padre Jesús Jurado, vicepostulador de la causa de beatificación del padre Bola, entregó unos cuadros con el retrato del siervo de Dios a los integrantes de la Comisión de Investigación Diocesana y agradeció el apoyo de la Arquidiócesis de Lima. En el dicasterio de la causa de los santos del Vaticano, las virtudes del padre Bola serán examinadas exhaustivamente por un grupo de teólogos, cardenales y obispos. Si todo marcha bien, el Papa León XIV podría declararlo venerable. Para que sea beato se necesita de un milagro obrado por su intercesión. Si llegara a ser canonizado, se convertiría en otro santo peruano. En Lima, Abel Camasca, EWTN Noticias. Luego de la ceremonia de cierre de la investigación sobre el padre Luis Bola, siervo de Dios, para elevarlo a la categoría de santo, el cardenal peruano Carlos Castillo compartió con EWTN detalles de la elección del Papa León XIV. Escuchemos. Nos paramos cuando fue 89, todos evidentemente aplaudirlo. Y luego ya vino el resto, y el resto era arrollador, ¿no? Yo creo que ha sido una lección de cómo opera el Espíritu Santo, ¿no? Te digo porque muchos decían, ¿qué tal si nos reunimos para acordar a ver quién no? Sobre todo los latinoamericanos. Entonces yo, como estaba entre los latinoamericanos, les decía, no, aquí nadie se reúne a planificar nada, a rezar. Todos a rezar y a comprender, a escuchar al Espíritu. Déjense llevar por lo profundo y vamos a acertar, van a ver. Y así fue lindo. Pero es muy importante que el Papa Francisco haya afirmado la importancia de abrir caminos. Y en ese momento hay que, por ejemplo, una cosa que sabe perfectamente hacer León es hacer posible que lo que se avanza pueda transformarse en ley, en cánones. No para vivir de la ley y de la norma, pero sí para que haya un mejor orden. Y eso, por ejemplo, Papa Francisco no sabía mucho de derecho canónico, él sabe. Entonces yo creo que él tiene la virtud de generar un derecho realmente asequible, capaz de vivirse. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.